El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, entregó la terna de donde se elegirá al próximo titular del Consejo de la Judicatura. Mañana la Asamblea Nacional debatirá el veto presidencial a la Ley de Comunicación. El subsidio a los combustibles para el sector pesquero y camaronero no se eliminará hasta definir alguna alternativa para esos sectores productivos. Así lo aclaró el ministro de la Producción, Julio José Prado. Doble luto en la Policía Nacional. El cuerpo de la agente Verónica Songor es velado en Loja, mientras que en Santo Domingo se despide a otro agente que murió frustrando un asalto en Santo Domingo de los Áchilas. En lo internacional, Ucrania en máxima alerta tras el ataque con drones kamikaze por parte de Rusia. Los ataques tuvieron como blanco a la capital, Kiev. Buenas noches, amigos. En las noticias de hoy, esta tarde, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, entregó la terna de donde se elegirá al próximo titular del Consejo de la Judicatura. La lista la encabeza el actual director de Asesoría Jurídica de la Corte, Marco Tello. Hernán Ulloa ofreció tramitarla con rapidez. Jacqueline Rodas nos dice qué nombres completan esta terna. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, le devolvió la visita que Hernán Ulloa le hiciera hace 2 semanas, solicitándole la terna para elegir al próximo titular del Consejo de la Judicatura. Llegó con los nombres de los postulantes. Me permito entregar a usted formalmente el oficio en donde consta la terna que presento como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Quiero destacar que los 3 son funcionarios judiciales. Son profesionales del derecho, profesionales de carrera. La terna la encabeza el actual director técnico de Asesoría Jurídica de la Corte Nacional, Marco Tello. Le sigue Alexandra Vallejo, quien al momento es la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Azuay. Y cierra la lista Andrés Mogrovejo, juez de Cañar en funciones. Que desde luego cumplen los requisitos y se trata de personas que podrían ser nombradas. Ya la resolución, el nombramiento lo tienen ustedes. La terna está presentada. El presidente del Consejo de Participación ofreció tramitar la terna lo más pronto posible. Y yo también remitirla simultáneamente hacia el equipo técnico, para que el equipo técnico en un plazo de 2 días haga la revisión documental y pasemos a la fase siguiente, que sería la impugnación ciudadana. Dijo que el proceso tomará entre 15 y 20 días para conocer quién será el presidente definitivo del Consejo de la Judicatura, que lleva más de 8 meses con Fausto Murillo como titular encargado. Mañana martes, el Pleno de la Asamblea resolverá sobre el veto a las reformas a la Ley de Comunicación. Aunque Pachacutic y UNES impulsan la idea de negar la posición presidencial, al parecer no tendrían los votos suficientes para concretar esta intención. Francisco Garcés recogió las posiciones y nos informa más. El Pleno del Legislativo requiere 70 votos para allanarse al veto que el presidente Guillermo Lasso impuso a 34 artículos de las últimas reformas a la Ley de Comunicación, o 92 votos en el caso de que se requiera desecharlo para dejar vigentes los artículos originalmente aprobados. Los números complican al correísmo y a al menos un ala de Pachacutic, que son las que proponen la insistencia en los textos originales, aunque esperarán hasta última hora para reunir voluntades. Veamos, pues esperemos que tomen conciencia también el resto de los compañeros legisladores. Está el apoyo de algunos asambleístas independientes y de el bloque de Pachacutic, UNES. Yo creo que se podría tener los votos. Su propuesta se complica por la posición anunciada por el oficialismo, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática para respaldar el veto presidencial. Aunque esos bloques suman 52 votos insuficientes para aprobar el veto, sí conseguirían el objetivo de bloquear la intención del correísmo y sus aliados en Pachacutic, lo que abriría la puerta a que no haya una decisión de la Asamblea y el veto entre por el Ministerio de la Ley. Es un tema de responsabilidad con el país, con la libertad de expresión, y espero que hayan analizado el texto lo suficiente como para darse cuenta que
El veto corrige en gran medida los problemas de inconstitucionalidad que tiene el informe de minoría aprobado. El pronunciamiento de la Asamblea sobre el veto es el último paso previo a la puesta en vigencia de las reformas, que tampoco contendrán 13 de los artículos inicialmente aprobados porque fueron declarados inconstitucionales en la Corte Constitucional, la cual consideró que serían incompatibles con la libertad de expresión. Poder garantizarle a los ecuatorianos una ley que realmente sea más garantista en derechos, que deje la persecución hacia los medios de comunicación y que realmente nos permita una libertad de expresión. O logramos los 70 votos para el allanamiento al texto del presidente de la República, o no se lograrán igualmente los 92 votos para la ratificación, con lo cual pasaría por el Ministerio de la Ley una vez se cumplan los plazos establecidos. Entre los temas que se discutirán en la sesión de este martes constan la autorregulación de los medios, la libertad de expresión y el Internet, normas sobre la protección de los periodistas, así como la nueva integración y funciones del Consejo de Comunicación. Ante el malestar de los sectores camaronero y pesquero por los anuncios de que se retirará el subsidio al diésel que utilizan estas industrias, el gobierno señala que el plan no es ejecutable en el corto plazo. Según el ministro de la Producción, Julio José Prado, esto se aplicará una vez que se determinen compensaciones para 2 de los sectores exportadores más grandes del país. En el sector camaronero lo tienen bastante claro. Ellos consumen 116 millones de galones de combustible y cuentan que si les quitan el subsidio, les restan competitividad y afectarían a una industria que apunta a romper récord de exportaciones en este 2022. Para el sector camaronero representa casi el 7% de su costo de producción, el costo de rubros de combustibles. Es decir, afectar ese rubro, por cada 10 centavos que usted incrementa en el costo de combustibles, está incrementando casi medio centavo al costo de la libra producida. Es decir, si se pierde el precio diferenciado del precio del combustible camaronero, pudiéramos generar un grave problema en la competitividad de este sector que hoy genera 1 de cada 4 dólares que el país exporta. Cuentan que el plan de electrificación para el sector camaronero del que se viene hablando desde hace años no se concreta y que de ello es responsable el gobierno. Al momento, el Ministerio de Finanzas tiene que aprobar que se dé la garantía soberana que permita la firma del contrato con la Corporación Andina de Fomento por más de 200 millones de dólares y que va a poder electrificar a casi 60.000 hectáreas de camaroneras. Esas 60.000 hectáreas de camaroneras, una vez que cuenten con acceso al servicio de energía eléctrica, van a poder dejar de utilizar combustible y pasar a utilizar una energía mucho más limpia que incluso nos va a generar un mejor posicionamiento en los mercados internacionales porque vamos a reducir nuestra huella de carbono. El titular de la Cámara de Acuacultura comenta que apenas el 5% de las haciendas camaroneras se encuentran electrificadas y que ellas lo hicieron todo con sus recursos, sin el apoyo de nadie. Por su parte, el ministro de la Producción, Julio José Prado, convoca a la calma y dice que el retiro de subsidios para camaroneros y pesqueros es apenas un plan y no de aplicación inmediata. Consideramos que hay que mantener los subsidios que se han entregado al sector hasta que podamos tener un plan de acción, una propuesta que permita ir compensando, ¿no es cierto?, lo que se entrega en subsidios. Estas son 2 industrias que representan hoy por hoy, la pesquera y la camaronero, representan más del 8% del PIB en exportaciones y generan una gran cantidad de encadenamientos productivos y empleo para el Ecuador. Por eso es lo que hemos dicho en las mesas de diálogo con los sectores indígenas, es que no podemos quitar este subsidio hasta que no tengamos una alternativa. Más de 5.000 millones de dólares exportará el sector camaronero este año y el sector pesquero está previsto que llegue a 2.000 millones. Generan miles de plazas de trabajo y decenas de encadenamientos productivos. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, se reunió este fin de semana con las autoridades del Fondo Monetario Internacional de cara al cierre del acuerdo financiero que Ecuador mantiene con ese organismo multilateral. El último desembolso que el FMI debe hacer al Ecuador por 700 millones de dólares está pendiente, aunque todavía sin una fecha exacta para su entrega. Juan Carlos Aizpurúa sigue el tema. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter, señalando que el ministro de Economía ecuatoriano, Pablo Arosemena, se reunió con ella. Hablamos sobre el compromiso del FMI con el Ecuador, apoyando los esfuerzos de las autoridades para mejorar el crecimiento inclusivo y garantizar la sostenibilidad fiscal. El ministro explicó que este encuentro ya estaba planificado como parte de la agenda de cierre del acuerdo financiero que Ecuador mantiene desde hace 3 años con el fondo. A lo que a nosotros nos interesa, está en el mejor interés del Ecuador, es primero culminar con éxito este programa aquí. Eso es lo que más nos...
Estamos trabajando para eso. Ellos vienen acá en un mes, en menos de un mes, en 3 semanas, vienen para eso. El acuerdo financiero con el Fondo Monetario es por $6.500 millones. Sin embargo, aún faltan por desembolsar al Ecuador 700 millones. Recursos que podrían llegar a finales de este año o a inicios del próximo, cuando comenzarían las conversaciones para la suscripción de un nuevo acuerdo. Digamos, hay tiempo para eso. No es que tiene que ser el 1 de enero, ¿no? Ya en el primer trimestre del próximo año encontraremos el mecanismo que más se adapte a los intereses de los ecuatorianos. Para el desembolso de los 700 millones, que aún no tiene fecha exacta, el gobierno ha tenido que cumplir con algunos de los compromisos adquiridos con este organismo multilateral. En nuestro plan están las metas de reducir el déficit fiscal, por darte un ejemplo. En nuestro plan está hacer que la Seguridad Social contrate auditorías externas, justamente para poder pagar. Otro de los compromisos que tenemos en nuestro gobierno es transparentar Petroecuador, auditar. Para seguir obteniendo financiamiento externo, el gobierno no solo mantiene diálogos con el FMI, sino también con otros organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Por tercera ocasión se declara fallida la audiencia del caso Ispol, que se sigue por peculado, y se la fijó por 4ª ocasión para el próximo año. El director del Instituto de Seguridad Social de la Policía dice que buscan dilatar el proceso. Presentará una queja en contra de la Defensoría Pública, que pese a ser notificada hace 3 meses, hoy dijo no estar preparada. Jacqueline Rodas con los detalles de lo ocurrido. Esta audiencia ya se declaró fallida en 2 ocasiones. Por ello, con una anticipación de 3 meses, se fijó por tercera vez para este lunes. Se trata de uno de los procesos del caso Ispol, por presunto peculado, en el que el Seguro Social de la Policía Nacional busca recuperar $216 millones por bonos en pacto de recompra. Son 10 procesados que iban a enfrentar un posible llamado a juicio, entre ellos Jorge Cherres, quien está prófugo y es buscado por Interpol, y 2 generales que fueron directores de la institución. Sin embargo, la diligencia se volvió a declarar fallida. Un abogado presentó a último minuto un certificado médico por COVID-19 y la representante de la Defensoría Pública, que debía suplirlo, dijo no estar preparada pese a que fue notificada en julio pasado. Así reaccionó el director del Ispol. Nosotros vamos a presentar una queja a la Defensoría Pública porque es inconcebible. El sistema procesal y el sistema penal están estructurados de tal manera desde el año 2014 que lo que se premia es la impunidad. La audiencia se pospone nuevamente. El 4º llamado queda para el 9 de enero de 2023. La defensa de los procesados cree que es lo que correspondía. Hemos sido convocados después de 3 meses. Lamentablemente uno de los abogados por enfermedad, por COVID, no pudo asistir. Entonces la jueza hizo lo correcto, que es diferir o declarar fallida esta audiencia y ponernos para enero. Los abogados de Jorge Cherres no quisieron dar declaraciones a la prensa. El monto total del desvío de fondos del Ispol sobrepasa los $900 millones. Vamos a Ucrania ahora, donde los ataques rusos se intensifican. Destacamos esta noticia, Juan Carlos. Sí, Alfonso, amigos, buenas noches. Se trata de un nuevo bombardeo masivo que azotó Ucrania. Rusia atacó Kiev, la capital, y otras ciudades con los llamados drones kamikazes, que dejaron 3 muertos y causaron varias explosiones en ese territorio de Europa Oriental. Mientras tanto, a Bielorrusia llegan tanques, cañones y miles de soldados rusos como parte de una agrupación regional de tropas. Ileana Suárez con el informe. Los habitantes de Kiev amanecieron entre fuertes explosiones. Los estallidos fueron provocados por drones kamikazes que se impactaron contra un edificio residencial, una estación de tren y la infraestructura de energía eléctrica. Los bombardeos sorprendieron a los residentes cuando se dirigían a sus puestos de trabajo. El tráfico se detuvo y quienes estaban por las veredas buscaron las estaciones subterráneas como refugio. Policías y militares desde las calles usaron sus armas para disparar contra los drones. Equipos de salvamento llegaron al inmueble destruido y rescataron a 18 personas con vida y a un gato.
El alcalde Vitaly Klitschko confirmó la muerte de 3 ciudadanos. Esta es la parte central de la ciudad donde viven los civiles. No hay militares aquí. Y todo esto es una mentira sobre una operación especial. Este es un ataque terrorista. Los drones también atacaron la infraestructura industrial y un almacén farmacéutico en la ciudad de Mykolaiv. Además, cientos de localidades se quedaron sin electricidad en todo el país. Mientras tanto, Moscú envía a Bielorrusia 170 tanques, 100 cañones, 200 vehículos de combate y 9.000 soldados como parte de una agrupación regional de tropas. Esto como respuesta al aumento de la tensión con Ucrania. Al volver de la pausa en Televistazo. Lluvias causan desbordamientos de 2 ríos en Venezuela y decenas de vehículos en Maracay son arrastrados por la corriente. Las imágenes al regresar. Y en lo nacional, las autoridades se refieren al crimen de la agente policial Verónica Songor y aseguran que no quedará impune. Mientras tanto, sus restos han sido trasladados a Loja. Ya volvemos. Continuamos. Tras velar los restos de la policía Verónica Songor en una capilla ardiente que se instaló en el cuartel Modelo de Guayaquil, su féretro fue trasladado a Loja, ciudad donde nació. Recordemos que la uniformada fue acribillada el pasado 9 de octubre durante un ataque a una unidad de policía comunitaria en el sector de Sociovivienda 2, en el norte de Guayaquil. Como nos informa Bessie Granja. Una capilla ardiente se levantó la noche de este domingo en el cuartel Modelo de Guayaquil para despedir los restos de la agente Verónica Songor, de 24 años, quien durante una semana luchó por su vida en un hospital privado de la ciudad, tras ser atacada el pasado 9 de octubre dentro de una unidad policial en Sociovivienda, en el norte de la urbe. Esta mañana los actos póstumos continuaron en esa dependencia donde asistió el comandante general de policía, Fausto Salinas. Nos duele profundamente la muerte de nuestros policías, el trabajo que están enfrentando, y esta es la policía que debemos rescatar, es la policía que debemos impulsar y apoyar, la de los buenos policías. Al sitio también asistió el ministro del Interior, Juan Zapata. Él señaló que las muertes de uniformados en el cumplimiento de su deber requieren la unión de todos los sectores del país para un combate más firme contra el crimen organizado. Asimismo, se comprometió a que no exista impunidad en estos casos. Que se haga justicia, ahora está en manos de la justicia, ya basta de la impunidad que campea, porque vamos a hacer el seguimiento específico de que estos criminales paguen por lo que hicieron. El tricolor patrio cubrió el féretro que fue trasladado en hombros por sus compañeros, desde la capilla ardiente hacia la carroza fúnebre. La banda musical de la institución marcó el paso de esta marcha, que fue escoltada por autoridades y familiares. Los restos de Verónica Songor serán trasladados hacia Loja, la ciudad que la vio nacer y que le dará el último adiós a la joven policía. En la Asamblea se debaten 2 proyectos de ley sobre el porte y tenencia de armas. Entre los temas centrales está la ampliación para el porte de armas a varios sectores de la sociedad civil. Paul Romero con el informe. Son 2 proyectos de ley que están en trámite en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea. El objetivo es modificar la ley sobre la autorización, tenencia y porte de armas, vigente desde hace más de 30 años. Aprobar leyes como esta significan aceptar que el Estado no tuvo la capacidad de brindarnos la seguridad que necesitamos los ecuatorianos y que está trasladando esa responsabilidad a los ciudadanos. La autorización del porte de armas lo emite el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que tiene un registro de 171.405 armas de fuego en el Ecuador, legalmente autorizadas, con excepción de las destinadas para uso militar y policial. Al actualizarse la nueva ley en la Asamblea Nacional, debemos tomar en cuenta que las disposiciones tienen que ser para que haya una excepción. Con los altos niveles de criminalidad y de violencia que tiene la sociedad ecuatoriana, me parece que no es el momento adecuado. No podemos llevar violencia contra violencia.
En 2021, las Fuerzas Armadas decomisaron y destruyeron 9.837 armas de fuego y en lo que va del año superan las 5.000. Tendríamos que fortalecer las capacidades operativas, administrativas y logísticas de Policía Nacional fundamentalmente, así como de las Fuerzas Armadas. En los nuevos proyectos de ley se pretende facilitar los permisos para el porte de armas, especialmente a los sectores productivos, agrícolas, camaroneros, ante el incremento de la inseguridad. Realizar la política criminal, crear la Secretaría de Drogas, reestructurar el sistema de rehabilitación social. El nuevo proyecto de ley pasará a debate en el Pleno en las próximas semanas. Droga valorada en 140 millones de dólares fue incautada en el puerto de Guayaquil. Pero además la policía, en un segundo operativo, desarticuló una organización que entregaba grandes cantidades de drogas bajo pedido para los cárteles mexicanos y mafias europeas. Melina Ochoa con la información. Con esta herramienta eléctrica, los agentes de la Unidad de Investigación Antidrogas sacaron los bloques de cocaína, pues la modalidad de esta narcoorganización era utilizar camiones para esconder la droga y luego distribuir la sustancia bajo pedido. Las investigaciones duraron 8 meses. En ese tiempo, 40 personas fueron detenidas en 5 provincias. En total se realizaron 13 operativos en los que se decomisó 3.5 toneladas de droga. Al igual que 4 vehículos y también 5 armas de fuego. Según las indagaciones de la policía, el alcaloide era producido en el departamento de Putumayo, en Colombia. Pasaba por los pasos clandestinos, llegando hasta Lago Agrio, en Ecuador, en donde al interior de mecánicas clandestinas hacían un doble fondo en el piso de los camiones para esconder los bloques de cocaína. Luego, desde ahí, distribuían la ilegal sustancia a las diferentes organizaciones narcos que operan en las provincias de Manabí, Guayas y El Oro. Usaban a Ecuador como centro de acopio, pues el destino final del cargamento eran cárteles y mafias extranjeras. Hemos determinado que los países de Bélgica, Holanda, España y México son los países con los cuales se ha incautado este tipo de droga direccionados a estos países. En un segundo operativo que se dio en el puerto principal el pasado domingo, los agentes incautan 2.2 toneladas de cocaína en medio de un cargamento de mariscos congelados. Bélgica era el destino final. Y el perjuicio para esta economía criminal aproximadamente es de 4 millones en el país y 140 millones en Europa. La cocaína estaba dentro de estas 124 cajas, ubicadas en un contenedor listo para ser embarcado en el buque. Los sellos de seguridad no estaban adulterados, por lo que ahora la policía investiga en qué lugar los narcos contaminaron el producto. El representante legal de la empresa está detenido y será procesado por tráfico de drogas a gran escala. Un total de 16.163 agresiones a estudiantes se registran desde el 2014 en el Ecuador. Agresiones sexuales. El 30% de las denuncias involucra a funcionarios del entorno educativo, entre docentes, autoridades, personal administrativo. Las autoridades aplican planes para prevenir estos hechos. Nos informa Betsy Granja. El más reciente caso en Guayas ocurrió en una escuela ubicada en Mapasingue, en el oeste de Guayaquil. Allí un niño de 8 años habría sido violado por otro menor de edad dentro del baño del plantel. Esta provincia, junto a Pichincha y Manabí, registran la mayoría de casos de violencia sexual dentro de las escuelas. Según un reporte del Ministerio de Educación, desde enero de 2014 hasta octubre de este año, se reportan 4.800 casos de agresiones sexuales en el interior de las instituciones educativas. Por estas denuncias, 194 funcionarios, entre docentes y más personal, han sido destituidos. Para nosotros, en cualquiera de los casos, sean provocados por un presunto agresor de dentro o de fuera del sistema educativo, todos estos casos son puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Tenemos el índice de 96.8% de los casos detectados, de este gran total que les he mencionado,
cuentan con denuncia en fiscalía. Según la autoridad, para evitar estos hechos se aplican programas de prevención y protocolos especializados con el objetivo de detectar un caso a tiempo. Sin embargo, Paola Andrade, directora de la organización Ecuador Dice No Más, recalca que los esfuerzos de las autoridades deben enfocarse en la educación en prevención para evitar que más niñas, niños y adolescentes sean víctimas de este delito. Adultos entrenados, niñas y niños protegidos. Esos adultos entrenados tienen que crear estos espacios protectores. Tiene que ser parte del sistema educativo la prevención de la violencia sexual. La especialista recalca que en los establecimientos educativos no deben existir lugares sin vigilancia. Continuamos. Victoria, de 16 años, es conocida como la niña de las muñecas en el cantón El Carmen de Manabí. Su historia llama la atención porque ella fue diagnosticada con leucemia y para ayudar económicamente en su hogar, confecciona muñecas junto a su madre. Karen Ceballos con esta historia, la de Victoria. La pequeña sala de esta casa que alquilan se ha convertido en el taller donde confeccionan muñecos de trapo. Se trata del emprendimiento que tiene la joven Victoria junto a su mamá, Lenny. Y es que a sus 16 años, la adolescente ha demostrado su tenacidad y resistencia. Cuando tenía 9 le diagnosticaron leucemia y en medio de esa difícil situación se le ocurrió vender sus propias muñecas para ayudar de alguna forma con el costoso tratamiento. No teníamos dinero y a ella le habían regalado unas muñequitas, unas Barbie. Entonces ella dijo, dice, mami, dice, ¿qué tal si decoramos, dice, las muñequitas, dice, y las vendemos? Así nació Cosas Creativas y Divertidas Zambrano, su propio negocio virtual. Victoria vive en el barrio La Colmena de El Carmen, en Manabí, y ofrece los juguetes a través de la red social Twitter. Su madre le instaló una vieja máquina de coser, buscó retazos de telas y emprendieron juntas la elaboración de los muñecos. Ella me ayuda en lo que es manual, donde hay que coser manual, a pegar el cabellito, pegar los ojitos. Haciéndole honor a su nombre, Victoria venció el cáncer hace 3 años, pero debe continuar con controles médicos. Incluso está por someterse a una cirugía de vesícula. Por eso espera que su emprendimiento siga creciendo para solventar esos gastos. En todo el Carmen la conocen como la niña de las muñecas. Su tiempo lo divide con sus estudios. Está en segundo de bachillerato y cuenta con emoción que es de las mejores estudiantes de su clase. Espera algún día convertirse en abogada. Mi sueño es graduarme, tanto del colegio como de la universidad, conseguir un buen trabajo, poder comprar lo que es un terreno y así para poder construir nuestra propia casa. Victoria y su madre aseguran que cada día es un regalo de Dios que aprovechan con perseverancia y esfuerzo. Juntas han podido hacerle frente a una enfermedad por más de 7 años, porque el amor lo vence todo. Seguimos con más noticias en Televistazo. La cadete Jocelyn Sánchez, única detenida por el femicidio de María Belén Bernal, cambió nuevamente de abogado y ahora está dispuesta a firmar cooperación eficaz con la Fiscalía. Su defensa asegura que ella es inocente y pedirá que la llamen para ampliar su versión y así colaborar con información sobre el caso. Esta mañana hubo un operativo en el centro de detención donde cumple prisión. Se llevaron las bitácoras de las visitas. Jacqueline Rodas con los detalles. La cadete Jocelyn Sánchez lleva 1 mes y 1 día en prisión. Es la única detenida por el femicidio de María Belén Bernal ante la fuga del teniente Germán Cáceres, a quien la policía sigue buscando sin resultado. Sánchez ha cambiado de abogado en 2 ocasiones. Desde este lunes la defiende un tercero que contempla la posibilidad de firmar un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía. La ley reconoce que la figura de cooperación eficaz es factible en este tipo de causas y nosotros, por supuesto, estamos ciertamente abiertos a que esto se dé y colaborar en todo lo que podamos con la Fiscalía General del Estado. Deja en manos de la Fiscalía la investigación de las presiones ejercidas sobre su defendida, quien rindió una versión inicial bajo la asesoría del mismo abogado de Cáceres. Luego su madre dijo que fue influenciada por sus superiores. A nosotros lo que nos importa es pues que ella indique la verdad dentro del proceso, que es lo que finalmente va a ser juzgado.
En esa medida, nosotros vamos a presentar por escrito el día de mañana mismo una solicitud a la Fiscalía para que se le recepte una ampliación a su versión y de esta manera todos estos hechos queden debidamente clarificados. Además del proceso por femicidio, hay una causa derivada que se abrió por fraude procesal. En esa investigación, este lunes se realizó un operativo en el Centro de Privación de Libertad, donde la cadete está detenida. Los agentes revisaron los cuadernos de registro de visitas. Entendemos que tiene la intención de verificar con qué personas se habría entrevistado la señora Sánchez antes del día de hoy. En esta segunda causa, la Fiscalía indaga una posible alteración de pruebas a raíz de los hechos que se dieron en la Escuela Superior de Policía y en el Cerro Casitagua, donde se encontró el cuerpo. Autoridades de Estado y jefes policiales no asistieron a la comparecencia prevista en la comisión de la Asamblea que analiza el caso de la desaparición y muerte de María Belén Bernal. La mesa legislativa determina que hay responsabilidad estatal en el caso. Francisco Garcés sigue la jornada, nos cuenta más. Este lunes debían comparecer a la Comisión Ocasional de la Asamblea que fiscaliza el caso de María Belén Bernal los ministros del Interior y de Defensa, además de varios jefes de la policía, pero su inasistencia generó más dudas entre las 5 asambleístas que conocen el tema. Y el Estado no puede seguir haciéndose de oídos sordos, el Estado no puede seguir evadiendo su responsabilidad, el Estado no puede seguir mirando a otro lado cuando en este país tenemos un problema real de violencia contra las mujeres y hace falta trabajar de manera estructural. Quien sí llegó fue Juan Pablo Albán, abogado especializado en derechos humanos. Explicó la diferencia entre un crimen de Estado y otro en el que hay la responsabilidad estatal. Tendría que haber una intencionalidad particular del Estado de causar ese daño. Y yo eso es lo que, con franqueza, en este caso, en este concreto de María Belén Bernal, no lo veo. Ahora, el que no se trate de un crimen de Estado no significa que no haya responsabilidad estatal. Pero este también podría ser en algún momento un crimen de Estado si actualmente las autoridades no actúan con diligencia en la investigación y se siguen los estándares internacionales para la resolución del caso y su sanción. Más cuando el Estado ya habría incumplido su obligación de prevenir este tipo de casos y se ha ocasionado una violencia sistemática hacia las mujeres. No se ha cumplido ni siquiera los estándares internacionales. Por ejemplo, no se debió permitir la participación en las tareas de investigación a quienes estaban involucrados. Y de la misma manera, la familia debió participar desde un inicio de manera activa en las tareas de investigación y de búsqueda. Para este jueves está convocado el presidente Guillermo Lasso, así como el ministro de Gobierno y otras autoridades. Y de acuerdo al cronograma de la comisión, la próxima semana se elaborará el informe que será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea. Eso es lo que sucedió. Se revela un video de Leandro Norero, quien era investigado por narcotráfico, video que fue grabado antes de su asesinato en la última revuelta en la cárcel regional de Cotopaxi. En la grabación, Norero se refiere al acercamiento con los líderes de la banda rival de los choneros. Paul Romero, con el tema. El video fue difundido por el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, en sus redes sociales. Habría sido grabado en julio de este año, 2 meses antes de su asesinato durante la última revuelta en la cárcel regional de Cotopaxi, el pasado 3 de octubre. Se refirió al acercamiento con los líderes de la banda rival, los choneros. Yo no soy dueño de cárceles ni nada, yo hablo con todo el mundo. Tuve la oportunidad hasta de Fito, Junior, que hacen una vaina de que con ellos no puedo ni vernos. Hasta nos hemos reído. Según Villavicencio, Norero fue asesinado días antes que rinda su versión por el delito de narcotráfico. Intenta tapar y romper una serie de hilos conectores con estructuras delictivas como aquella liderada por Javier Jordán y también los presuntos vínculos con algunos actores políticos que aparecen en esta piscina, en esta foto de la piscina de Miami. Fue víctima de una acción planificada, deliberada, para silenciarlo. El video, aseguró el legislador, fue grabado por Claudia Garzón, exintegrante de la Comisión de Pacificación de las Cárceles, en donde agradecía su traslado a la Tacunga. Pablito, el patrón, como me dice. Hermano, en lo que te pueda ayudar, gracias. Te agradezco por haberme traído acá. Le hizo llegar al general Pablo Ramírez, pero los términos en los que se refiere
habla de una buena relación con el director del SNAI de ese entonces. El entonces director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad evitó responder. No me podría mencionar en torno a esta situación, porque estamos si es que de ser el caso, se realizará una investigación, determinarán quién es. Además, el presidente de la Comisión de Fiscalización dijo que existirían evidencias que Norero, con conocimiento de las autoridades, habría realizado adecuaciones en la cárcel. Pagos que presuntamente se habrían realizado a la cárcel de La Tacunga, al SNAI y algunos funcionarios para mejoras o para la compra de equipos en el sistema carcelario. Sobre este caso, la Comisión de Fiscalización inició una nueva investigación. La Policía Nacional doblemente de luto por el asesinato de otro uniformado. La madrugada de este lunes, el agente Eduardo Javier Perlaza fue acribillado al intentar evitar un asalto en Santo Domingo de los Áchilas. En el cruce de balas, uno de los sospechosos también murió, como nos cuenta María Gabriela Carpio. Esta cámara de seguridad grabó el instante en que delincuentes ingresan a una estación de servicio. Pero uno de ellos se dirige hacia una camioneta y amenaza al conductor, quien es en realidad un policía vestido de civil. Ambos se enfrentan a tiros y como consecuencia el sospechoso cae abatido. Sus cómplices continuaron disparando desde el interior y pocos minutos después se confirmó el asesinato del sargento Eduardo Javier Perlaza, quien recibió al menos 8 tiros. El hecho ocurrió la madrugada de este lunes, al pie de una gasolinera ubicada en el kilómetro 4,5 de la vía Santo Domingo-La Concordia. Según testigos, antes de la balacera, los asaltantes sometieron a los empleados de la estación y tras asesinar al uniformado, huyeron del lugar. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, condenó este hecho, que nuevamente enluta las filas policiales. Bueno, son aproximadamente 59 policías que han fallecido en cumplimiento del deber. Sin duda es una profesión bastante riesgosa, más aún en las circunstancias actuales, lo que obliga precisamente en este momento a recibir todo el apoyo del Estado, del gobierno, de la Asamblea, para mejorar los marcos políticos, sobre todo el marco legal que nos permita tener alguna nueva visión. En una nota de pesar difundida en Twitter, la Policía Nacional también expresó lo siguiente: la delincuencia nos arrebató a un valioso compañero, que en cumplimiento de su deber ofrendó su vida. Su partida es nuestro referente para continuar firmes en la lucha frontal contra aquellos que pretenden transgredir la convivencia pacífica en nuestro país. Los restos del uniformado fueron trasladados hasta Esmeraldas, donde se instalará una capilla ardiente para darle el último adiós. Una mujer que caminaba junto a su hija en el norte de Quito fue atacada por 2 sujetos armados y en moto, mientras que un morador se salvó de ser asaltado por los mismos sujetos. Estos hechos fueron captados por cámaras de seguridad y Alex Ceballos nos trae las imágenes. Ahora los delincuentes hacen recorrido de asaltos en Quito. Por ello no solo hay una víctima. Por ejemplo, en el sector del Inca, primero, sin compasión ni respeto por la niña, los desconocidos roban el celular de la madre. En medio del llanto y de los gritos de la pequeña niña. Atacan a la señora que está con la niña esperando el recorrido, le abordan, le atracan, le quitan el celular. Como bien dice la misma señora, o sea, no es tanto el celular, sino es el susto que le hacen, o sea, el daño de pronto psicológico que le hacen a la criatura. Posteriormente los delincuentes avanzan unos metros y nuevamente atacan a otra persona. El indefenso ciudadano corre para evitar el robo. Realmente la delincuencia está suelta. Ocurrió en las calles de Eloy Alfaro y Las Toronjas. Aquí los vecinos han resuelto enfrentar la inseguridad. Colocaron cámaras de vigilancia, instalaron más protecciones y ahora efectúan patrullajes. Están decididos a cuidarse. Estamos saliendo a acompañar a los hijos y toda la calle estamos rondando con palos, con látigo. No están dispuestos a que se les robe la tranquilidad, la paz. A partir del último robo se han implementado acciones para evitar nuevos asaltos. Todos están prevenidos. Alerta, tienen un botón de pánico y están listos para salir a cualquier emergencia. Otros temas. Un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza calcula que en casi 50 años ha disminuido alrededor del 70% de la población de animales en el mundo.
En Ecuador, cerca de 1000 especies están en peligro de extinción, según expertos. Fabiola Santana informa cuáles son las causas que vienen afectando a la biodiversidad. Se trata de la 14ª edición del informe Planeta Vivo, publicado por el Fondo Mundial por la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés. Revela cifras alarmantes sobre la reducción poblacional de animales entre los años 1970 y 2018. El 69% menos de mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios en el mundo, y el 94% en Latinoamérica y el Caribe. Todavía no llegamos a una extinción, pero si seguimos en esta tendencia, muchos animales van a estar en esta situación de extinción. Lo que puede afectar a todos, según el representante de la organización no gubernamental en Ecuador. Aquí estamos con dos grandes crisis ambientales, la crisis del cambio climático y la crisis de la pérdida de biodiversidad, que lo que pueden es afectar esta seguridad alimentaria del planeta. ¿Por qué? Porque si no hay biodiversidad, no hay agricultura. Las cifras concuerdan con la realidad ecuatoriana, dice una experta en medio ambiente. Inclusive el Ministerio del Ambiente emitió un informe en mayo de este año donde nos dan un indicador de que 1.252 especies de vertebrados se encuentran en peligro de extinción. La WWF llama a los gobiernos, empresas y sociedad en general a generar acciones de protección del medio ambiente. Aquí conservación y desarrollo tienen que ir de la mano. Se necesitan más recursos para cambiar las prácticas no sostenibles de cultivo y de producción. Afirma que la deforestación es una de las principales causas de la disminución de la población animal terrestre y de los acuáticos, los trabajos que contaminan ríos. Este informe se publica cada 2 años y monitorea a casi 32.000 poblaciones de 5.200 especies del planeta. Después del corte, 700 deportistas participan en los Juegos Nacionales de las Olimpiadas Especiales en Tungurahua. Les tenemos el informe en un momento. En Tungurahua se desarrollan los Juegos Nacionales de las Olimpiadas Especiales. 700 deportistas de 21 provincias ponen todo su esfuerzo y su amor por el deporte. El medallero lo lidera Imbabura. Y Alex Ceballos desde Ambato nos tiene un informe. Una fiesta deportiva se vive en la provincia del Tungurahua en los Juegos Nacionales de las Olimpiadas Especiales. De aquí saldrán nuestros representantes para las Olimpiadas en Alemania en el próximo 2023. En cada competencia demuestran su cariño a la familia y al país. Durante los 2 años de pandemia no fue posible efectuar las Olimpiadas, pero ahora vuelven. Las jornadas deportivas se desarrollan en la Escuela de Formación del Ejército en Ambato. 700 deportistas, delegaciones de 21 provincias, compiten durante 5 días. María Belén Ortiz nació en Manta. La gimnasia rítmica la lleva en todo su ser desde los 8 años. Una operación de corazón abierto. No detuvo su amor al deporte. Participó en las Olimpiadas de Puerto Rico, Grecia, España, Los Ángeles, Panamá. Y a los padres que tengan niños con capacidades especiales, que los apoyen y que los saquen adelante, porque eso es lo importante para que ellos sean personas útiles a la sociedad. Tener a 700 deportistas con su entrenador acá es un éxito. Definitivamente es un éxito que hemos estado buscando desde hace la pandemia. Estuvimos relegados por la pandemia, pero hoy hemos regresado con más fuerza. Nos dieron el honor de entregarle una medalla. El medallero lo lidera Imbabura con 8 de oro, 5 de plata y 2 de bronce. Segundo lugar para Pichincha, 5 de oro, 5 de plata y 4 de bronce. Tercero Manabí con 4 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Felicitaciones a todos los deportistas. Mañana terminan las competencias y nosotros les tendremos todos los detalles de este encuentro de campeones y campeonas. Almeida es uno de los lugares que guarda una de las más grandes leyendas de nuestro país, al estar en el convento de San Diego en Quito. Ana María Palacios recorrió este enigmático lugar. El Cristo del Padre Almeida es la gran joya de este museo ubicado en el convento de San Diego, creado en 1597.
La particularidad de esta imagen religiosa es que si se la ve de frente muestra un Cristo con los labios abiertos. Del lado izquierdo agoniza y del lado derecho está muerto. Es por ahí que Almeida se escapaba. Y según dice la leyenda, que ponía los pies en el hombro de Cristo y salía, y de la misma manera regresaba. Entonces un día Cristo le habló, le dijo, ¿hasta cuándo, padre Almeida? Y él le dijo, hasta la vuelta, señora. Para no tener la tentación de volver a salir, el padre Almeida mandó a bloquear esa ventana. Él entró al convento a sus 17 años. En esos tiempos, el primer hijo varón tenía que ser sacerdote o militar. Luego el padre ocupó altos cargos dentro de la comunidad franciscana. Fue arquitecto. La tercera parte del convento fue construida por él. Y ese árbol grandotote que le ven ustedes, las vigas, esos son árboles de capulí, porque en el tiempo de la colonia no había el eucalipto, sino el capulí. En 1980 inauguraron este museo los exmandatarios Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Aquí se podrá conocer cómo convivían los padres en esa época, su cocina, la panadería, la iglesia, la Virgen de Chiquinquirá, el patio y obras de la escuela quiteña desde el siglo XVI. Hablamos de los escultores Caspicara, Bernardo de Legarda, Pampite, el púlpito también que tenemos de Caspicara, igual que ustedes vieron Chiquinquirá, San Joaquín y Santana son de Caspicara. Sobre todo el cuadro La Última Cena de Miguel de Santiago, en la que aparecen el cuy y las humitas. Esta es la puerta de piedra, pesa 1 tonelada. Sale el eje y giran, ustedes ven con qué facilidad se abre la puerta. Esta puerta dirige hacia un pozo con huesos de personas anónimas que fueron encontrados cuando restauraron el convento. El recorrido finaliza al llegar al campanario, desde donde se observa el cementerio de San Diego, la Virgen del Panecillo, el centro histórico de Quito. Es el sitio donde alguna vez estuvo el padre Almeida.